Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, como en cada en vivo, como en cada video, como en cada enseñanza, como en cada oportunidad que les traigo palabra directamente de la boca del Señor para que ustedes la puedan oír, para compartirla con ustedes. Así que hoy nos vamos a centrar en una enseñanza muy buena, que es un tanto polémica, pero bueno, vamos a meternos de lleno en la enseñanza. En esta mañana gris, podríamos decir, de ya julio, ya impresionante, ya estamos en la segunda mitad de este 2025. Es impresionante lo rápido que pasa el tiempo. Parece que uno más años tiene y parece que más rápido pasa el tiempo. Ya estamos en la segunda mitad de este 2025, la verdad que es impresionante. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en este tema que genera tanta polémica. Nos vamos a centrar en, por lo menos hoy, porque va a ser en 3 partes esta enseñanza. Nos vamos a centrar en un par de pasajes paulinos que generan mucha polémica, generan mucha división de opiniones. Son varios los pasajes paulinos, digamos, que generan controversia de esta manera. Son pasajes que si los leemos, la idea parece clara, parece que el mensaje es sólido, pero al hacer un análisis exhaustivo de ciertos pasajes, nos damos cuenta de que son muchas las cosas que debemos de tomar en cuenta. Contextos, podríamos decir, ¿cómo les explico? En el momento en que fueron redactados, redactados, que fueron dichos, contextos no solamente históricos, sino socioculturales también. Son muchas cosas para tomar en cuenta, que pueden terminar accionando como modificadores directos del mensaje. Y hay muchas veces para escarbar y para buscar, para analizar. Y es verdaderamente es muy lindo, porque a veces lo que un pasaje por arriba, lo vemos por arriba, parece que dice una cosa, pero en realidad quiere decir otra. Y eso es lo que tratamos de analizar cuando empleamos muchas cosas, muchas herramientas para tratar de dilucidar ciertos pasajes. Hoy vamos a analizar uno de esos pasajes y lo vamos a hacer tratando de desmenuzar, de valernos de varias herramientas, como siempre intento hacer, para tratar de llegar al fondo de la cuestión. Vamos a ver primero este pasaje de Pablo, de 1 Timoteo 2. Vamos a leerlo primero al desnudo, el pasaje, como lo podemos leer directamente de la Reina Valera 1960. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 15. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, este es el pasaje que vamos a analizar hoy. Ese es el pasaje, se los leí tal cual como está en las Escrituras. Acerca de este pasaje he escuchado todo tipo de comentarios, de análisis, como por ejemplo que Pablo era un machista, que Pablo estaba en contra de las mujeres. Conozco personas que lo toman literal, este pasaje. El problema comienza cuando leemos algunos pasajes, no todos, pero cuando leemos muchos de los pasajes, cuando los leemos superficialmente y no indagamos en muchas cosas que debiéramos tener en cuenta, las cuales les estaba hablando en el comienzo del video, como contextos históricos, como contextos culturales, como chequear palabras en la concordancia Strong, en la políglota, bueno, son muchas las herramientas en las cuales podemos indagar. Pero la primera herramienta y la más importante con la que debemos contar siempre es el Espíritu Santo, para que nos vaya guiando paso a paso, para que nos vaya dando el discernimiento correspondiente. Y solamente puedes tener discernimiento de un pasaje bíblico, por ejemplo, que estamos hablando ahora, si tienes el Espíritu Santo, porque es el Espíritu el cual da discernimiento. Entonces, muy bien, vamos a comenzar con el análisis de este pasaje. Cuando Pablo le escribió esta carta a Timoteo, Timoteo era un líder de la iglesia en Éfeso. Éfeso, una ciudad ubicada en Lidia, lo que hoy es Turquía, en Asia Menor, al norte de Mileto y al sur de Esmirna. En ese momento la iglesia de Éfeso estaba pasando por momentos complicados, por momentos difíciles, podríamos decir. Había sido invadida por falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas, como lo dice el propio Pablo en el capítulo 1. Nos vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 7 vamos a hablar. Le dice Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso, dice, cuando fui a Macedonia. Macedonia estaba en Grecia, del otro lado del mar Egeo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y aquí lo que se estoy diciendo, ¿de qué doctrina habla Pablo? De la doctrina que es conforme a la piedad. Piedad, sinónimo de justicia, sinónimo de caridad, sinónimo de misericordia, de la cual habla en esta misma carta. Si te vas al capítulo 6, a partir del versículo 3, ahí Pablo empieza: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que conforme a la piedad, y ahí empieza a hablar sobre la piedad. Versículo 4. Versículo 3. Algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Todo es por fe. Hoy todo es te encargo ahora. Los judíos de la época y los que se como herramienta el poder decir, por ejemplo, que ellos eran de la descendencia de Abraham, por ejemplo. Y con dos problemas. Problema número 1. Los judíos de los tiempos de Jesús, los que estaban en ese momento, contaban con material pertinente, con grandes legajos, grandes rollos, material pertinente con el cual podían comprobar ser del linaje de X tribu de Israel. Como por ejemplo, sabemos que Pablo pertenecía al linaje de la tribu de Benjamín, pero ellos
tenían la manera de probar. Todos estos grandes e interminables rollos a los cuales tenían acceso en ese entonces, que en verdad comprobaban el linaje de una persona, la casa de una persona, todos esos rollos estaban protegidos y muy bien guardados en el templo de Herodes, en el templo que después pasó a llamarse Herodes, que era el templo de Salomón. Cuando fue el segundo templo pasó a llamarse el templo de Herodes, el templo de Jerusalén. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Que en el año 70, si ustedes saben, cuando Roma invadió Jerusalén, primero fue Vespasiano padre y luego le dejó al mando a Vespasiano hijo, a Tito, porque bueno, es muy largo hablar, pero bueno, Vespasiano padre tuvo que volver a Roma porque había un problema muy grande en Roma, fue el año de los 4 emperadores, como se le dijo. Bueno, no me voy a meter a eso porque es muy largo hablar, pero Vespasiano padre le cede el mando a Vespasiano hijo, a Tito Vespasiano, y arrasaron con Jerusalén, arrasaron con la ciudad de Jerusalén, arrasaron con el templo. El templo fue arrasado juntamente con la ciudad, cumpliéndose la propia profecía de Jesús de Mateo 24, cuando le dijo a los discípulos: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70, digo el año 70, pero fue entre el año 68 y el 70, no, entre el año 66 y el 73, los 7 años de tribulación. Ahí tienen los 7 años de tribulación. Pero en esos 7 años fue que se cumplió, bueno, es muy largo hablar, pero más fácil decir en el año 70 directamente. Entonces, por consiguiente, todo fue raído, todo fue destruido, porque verdaderamente fue totalmente destruida. Tanto el templo como la ciudad fue raída. Entonces, no quedaron pruebas fehacientes para comprobar linajes en estos tiempos. Hoy no hay nadie que pueda comprobar mediante documentos históricos pertenecer al linaje de Abraham, por ejemplo. Pero bueno, todo esto ocurrió con el propósito, o sea, fue propósito del Señor. Las causas de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén y de la ciudad fueron muchas, pero una de ellas, la cual fue consecuencia de otras, fue la destrucción de todos estos registros genealógicos, porque el Señor sabía que no iban a servir para nada y que solo iban a generar controversias y engaños hoy en día. Por eso fue que el Señor permitió que pasara todo eso. Pero esta es una de las razones solamente por la cual el Señor permitió que tanto el templo como la ciudad fueran raídas. Y el otro problema lo podemos ver en Romanos 2, y te lo dice Pablo. Romanos 2, versículo 28-29, te dice Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, no en el exterior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué te está diciendo Pablo? No eres judío por ser descendiente de X patriarca. No eres judío por haber nacido en una determinada ciudad geográfica, una determinada localización geográfica, sino que el nacido de nuevo es el judío, el verdadero judío. El que ha recibido el Espíritu Santo es el verdadero judío. El que resucitó en vida es el verdadero judío. El que participó de la primera resurrección. Ese es el verdadero judío, como te lo explica Juan. En el capítulo 1 te dice, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
de Dios. Entonces, ya no es por linaje carnal, sino por linaje espiritual, por la promesa. Por eso no entienden nada los cristianos que están con la banderita de Israel. ¡Ay, amamos Israel, Dios Israel! Es totalmente absurdo. El Israel de Dios no tiene nada que ver con el Israel geográfico. Que en el Israel geográfico haya remanente del verdadero Israel de Dios. Amén. Totalmente de acuerdo. Pero no porque vivas en un determinado lado, o hables con un determinado idioma, o lo que sea, eres el Israel de Dios. No tiene absolutamente nada que ver. No es por linaje carnal, como era en el Antiguo Pacto, sino que es por linaje espiritual, por la promesa, por el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice Pablo edificación que es por fe? Porque no es obra por mano de hombre. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por medio de las obras que nacen de una fe viva, manifestamos no solo a Dios, sino que manifestamos quiénes somos en realidad. Es como el que dice, entonces ¿para qué vamos a hacer obras si ya no somos salvos por obras? Porque es la manifestación de quién eres. Las obras. Es la manifestación de quién eres. La manifestación de tu fe. Porque recuerda lo que dijo Santiago, la fe sin obras es muerta. Seguimos con el pasaje. Pues el propósito de este mandamiento, y habla en singular, mandamiento, no dice los 10 mandamientos, no, de este mandamiento singular, es el amor ágape, la caridad, porque es una mala traducción. Donde dice amor, debería decir caridad, como te dice la Reina Valera Antigua, como te dice la Biblia de Jubileo, como te dice la King James. Todas dicen caridad, no dicen amor. Es una mala traducción, porque las personas escuchan amor que automáticamente lo identifican con el amor del mundo, que no tiene nada que ver con el amor de Dios. Entonces, pues el propósito de este mandamiento singular, no la de los mandamientos, los 10 mandamientos, es el amor, el ágape, la caridad, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿De qué mandamiento habla Pablo? Del mandamiento que resume toda la ley de Dios, y te lo dice Juan en el capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, con amor ágape, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Buenos días, hermano Marcelo, seas bendecido, seas bienvenido, bendecido sábado, hermano. Nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Versículo 35, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos. No dice en que los llamarán cristianos, no dice eso. En que si tuvierais amor, si tuvierais ágape, si tuvierais caridad los unos con los otros. Versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de amor. Todo el mundo habla de amor, besito. ¡Mua! ¡Mua! ¡Ay, cuánto amor que tiene este hermano! Pero se quedan en palabras. Y no se puede amar sin dar. No puedes amar con palabras bonitas. Ya lo hemos hablado muchas veces. Como te lo dice Juan 3:16, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Como ya les expliqué también, la palabra amar en el hebreo es ahabá. ¿Y cuál es la raíz de ahabá? Sacas la A inicial y la A terminal, te queda la palabra hab. ¿Y qué significa la palabra hab? Dar. La raíz de la palabra amor es dar.
Versículo 7, queriendo ser doctores, o sea, maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esos falsos maestros que se habían infiltrado habían engañado a varias mujeres de la iglesia de Éfeso, y Pablo te lo dice en el capítulo 5. 1 Timoteo 5, versículos 14 y 15, dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Volviendo a 1 Timoteo capítulo 2, creo que en este caso es en particular la primera pregunta y muy importante que nos modificaría la interpretación de Pablo en un 100%, sería este pasaje del cual nos habla Pablo. ¿Estaba dirigido a todas las iglesias? ¿Estaba dirigido a toda la dispersión? ¿A todas las ciudades? ¿A todas las iglesias? ¿Fue un mensaje en general o fue un mensaje con un destinatario en particular? Vamos a ir averiguándolo de a poco. Leamos el pasaje nuevamente, pero esta vez vamos a ir parte por parte, analizándolo. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 15, nuevamente. Dice, versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ok, ningún problema con este pasaje. Versículo 9: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, estas son recomendaciones de Pablo de cómo una mujer creyente, una mujer de fe, debería ataviarse. No son mandamientos, son recomendaciones de Pablo. Versículo 10: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Claro, porque si una mujer profesa piedad con la boca, pero con los actos muestra otra cosa, lo que está profesando esa mujer es hipocresía. No puedes decir una cosa con la boca y que tus obras muestren otra. El atavío debe ser interno, debe ser en el corazón, debe ser un atavío espiritual, un ayuno espiritual conforme a Isaías 58, conforme a la sana doctrina, conforme a la piedad, no conforme a cualquier cosa. Porque hay muchos que creen que todo lo que está escrito en la Biblia es sana doctrina. Y no, la sana doctrina es conforme a la piedad. Un atavío no externo, te dice Pablo, un atavío no con hipocresía, un atavío no con fingimiento. Y Pedro también te lo explica. En 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Sigamos. Versículo 11. Y acá nos vamos metiendo en el eje de la cuestión. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora vamos a ver, veamos estos dos versículos que vienen a ser como si fuera uno en realidad, ¿no? Porque el mensaje es el mismo. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Realmente Pablo no permitía que la mujer enseñase? ¿Realmente Pablo no estaba de acuerdo con que la mujer enseñase? Porque si leemos superficialmente estos dos versículos es lo que está diciendo Pablo.
pero verdaderamente ese era el mensaje que Pablo buscaba transmitir. Y acá es donde nos es necesario empezar a indagar un poco más profundo en muchas cosas que se las mencioné en el comienzo de este en vivo. Vamos a ver otros pasajes y vamos a ir comparando. Vamos a Hechos, capítulo 18, versículo 26, donde vemos a Apolos, que está predicando en Éfeso. Y dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, Apolos. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Acá vemos un ejemplo de lo contrario, porque no habla solamente de Aquila. Ambos exhortaron a Apolos y le enseñaron más precisamente, más exactamente el camino de Dios, que obviamente, aunque no está escrito, está más que claro que le hablaron sobre la justicia, porque sabemos que el camino de Dios es un camino de justicia, no hay otro. Como lo hablé en la enseñanza El Camino Eterno. Y les recuerdo que aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan, se suscriben, activen la campanita y ahí tienen un montón de material, de testimonios, un montón de cosas para que puedan ver. Pero acá vemos que no solo Aquila, ambos exhortaron a Apolos y le hablaron sobre el camino de Dios. Otro ejemplo lo podemos ver en Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 1 dice Pablo: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, veamos la traducción del versículo 2 del griego original. Te puedes ir a la concordancia Strong o puedes ir a la políglota, porque en el griego original aparece una palabra griega que no fue traducida al castellano, como lo vemos en muchos capítulos, en muchos pasajes bíblicos. Dice, si lo traducimos directamente el versículo del griego al castellano, vemos que dice: uníos a ella, digna entre los santos, y hacedla presente si en verdad os necesita, pues ella es patrona. Esta es la palabra que no aparece en la traducción en castellano. Pues ella es patrona de muchos y lo es para mí también. Entonces encontramos que Pablo usa la palabra diaconisa y la palabra patrona para referirse a Febe. La palabra diaconisa vemos que está, pero la palabra patrona no aparece. Vamos a ver estas dos palabras en el griego original. La palabra diaconisa es la palabra griega 1249, que es la palabra diáconos, que hace referencia específicamente a un maestro y un pastor. Específicamente dice, un maestro o un pastor. Y si nos vamos a la palabra patrona es la palabra griega 4368, prostatis, que significa patrona, lo mismo. Pero la palabra prostatis viene de la palabra griega 4291, que es la palabra griega proistemi. O sea, la palabra proistemi es la raíz de prostatis, que significa estar encima, gobernar. Entonces, después de analizar estas dos palabras en el original del griego, vemos claramente que Febe era una mujer con autoridad en el espíritu, claramente, en la iglesia de Éfeso. Era una mujer que tenía autoridad en el espíritu. Era una mujer que claramente enseñaba. Y está más que claro que Pablo no estaba en contra de que la mujer enseñara, porque
Pablo lo habla con total naturalidad. Pablo con total naturalidad usa tanto la palabra patrona como diaconisa, sin hacer ningún comentario al respecto. Muchas personas que leen la escritura superficialmente, solamente dejándose guiar por lo que dice superficialmente, y no escarban, no se meten un poco, no tienen acceso a otros niveles de revelación como tienen todos los pasajes bíblicos, como hemos visto muchas veces. Por ejemplo, el pasaje que dice ejercer dominio sobre el hombre, por ejemplo, es otro pasaje polémico. La frase aquí no es simplemente ejercer dominio. Esta frase también se traduce como dominar violentamente. Se usa también como dominar en algunos lugares de la escritura, referirse al asesinato. Entonces, ¿por qué Pablo habla de que las mujeres tienen un dominio violento? Y acá es donde entran a jugar otras cosas. El marco histórico de Primera de Timoteo es la ciudad de Éfeso. La cultura efesia estaba saturada del culto a la diosa griega Artemisa, que era la hija de Zeus y Leto, por así decirlo, y era también hermana melliza de Apolo. O sea, hay muchas cosas que juegan. Artemisa era el nombre griego de esta diosa, pero por los romanos era llamada Diana, que era diosa de la fertilidad, que era diosa de los nacimientos, de las doncellas, de la virginidad, entre otras cosas. La diosa de la luna, Inanna, Ashera, Ishtar, todas son la misma deidad. Todas tienen un mismo patrón en común. Satanás, el enemigo, el adversario. Pablo le escribió a Timoteo y le pidió que se quedara en Éfeso para tratar algunos problemas serios. Toda la epístola. Entonces, Éfeso, como vimos, es el centro del culto a Diana. Es con lo que se encontraron cuando fue Pablo, cuando fueron todos ellos. Era el centro del culto a Diana, y estaba también el imponente templo a Diana, que era básicamente un templo a escala de maravilla del mundo, porque era un templo muy majestuoso. Pero el culto a Diana está por todas partes en la ciudad, en Éfeso. Es el culto principal, y desconectar a los efesios de ese culto de Diana, de Artemisa, no es una tarea sencilla. En ese culto, las mujeres ejercían un dominio violento sobre el hombre, y esto viene en consecuencia de lo que hablaba Pablo. Un dominio violento sobre los hombres, y Diana era la diosa a la que las mujeres recurrían para pedir seguridad, para pedir protección, y también un parto seguro, las que quedaban preñadas, ¿no es cierto? Entonces, en la vida del primer siglo, el parto, el evento del parto, venía con muchos peligros, tanto para la madre como para el niño. Esto hablando de las que querían tener hijos, que deseaban procrear, porque la mayoría directamente desechaban el asunto de ser madres. ¿Por qué? El culto a la diosa Diana, en este culto, era una maldición tener hijos varones. Lo pueden investigar ustedes mismos. Era una ideología que venía de las Amazonias, que eran las mujeres del templo de Artemisa. Y con las hijas mujeres, las niñas, las criaban para hacerlas prostitutas en el templo. Eso era básicamente
el culto a la diosa Diana. Entonces, Pablo hablaba específicamente de las mujeres que estaban trayendo esas herejías de la diosa Diana, de ese culto, que lo traían a la congregación de los cristianos, vamos a decirlo de alguna manera, que era la doctrina que predominaba en esa época en todo Asia Menor, como podemos verlo en Hechos 19. Entonces, el versículo 12 que habla Pablo, básicamente sería, diciéndolo de otra manera, Pablo diría: a ti no te permito predicar, porque traes la doctrina de Diana de no parir, de no tener hijos, entre otras cosas. Y claro está que no es un mensaje universal, sino un mensaje puntual para la iglesia de Éfeso. La primera carta a Timoteo de Pablo. Entonces, por otra parte, ejercer dominio, está claro que no, porque el dominio es demonio, el dominio es nicolaitismo, sean hombres o sean mujeres. Solo nos es permitido tener dominio con nosotros mismos, lo que traducido sería dominio propio. Solamente con nosotros nos es permitido, no dominio con los otros, aunque sí autoridad en el espíritu, que puede sonar parecido, pero no es lo mismo. Una cosa es tener dominio, otra cosa es tener autoridad. Acá tenemos otra clave de lo que estamos hablando. Lo que dijo Pablo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, en este versículo, cuando Pablo habla del varón y de la mujer, está hablando de los que están en matrimonio. No está hablando en general de los hombres y las mujeres, que los hombres deben de enseñorearse de las mujeres. No, está hablando puntualmente del matrimonio, de los que están unidos como esposo y esposa. Y te lo voy a confirmar con otro pasaje. Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19, dice: casadas, dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No dice como manda el Señor, como es mandamiento del Señor, como es imposición del Señor. No, como conviene. Porque nosotros estamos en la libertad de Cristo. Lo que conviene es que la esposa esté sujeta al esposo, así como el esposo sujeto al Señor. Como conviene, acá no se trata de imposiciones. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En conjunto con este pasaje, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 dice: todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Les vuelvo a decir, en Cristo tenemos libertad. Es el Espíritu el que nos guiará a toda verdad. Como te dice el mismo Pablo en Romanos 8, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1, hablando del mismo tema. Dice Pedro: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No dice todas las mujeres estén sujetas a todos los hombres. No, asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Porque no hay mejor manera de predicar, de pregonar, que con el ejemplo. Versículo 2.
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, lo que hablamos hace un rato, no ser externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque, a ver, si viene una hermana, viene en calzas a predicar, como decimos acá en Argentina, viene en calzas, que puede ser un poco provocativo, pero esa hermana predica, ora por un hermano, el Señor la respalda con unción para liberación, para recibir el Espíritu Santo. Si el Espíritu no la rechaza, ¿quién soy yo para rechazarla? Ay, pero esa hermana puede ser el tropiezo. El Espíritu no la rechaza. El Espíritu pondrá en el corazón de esa hermana otro día quizás venir vestida de otra manera. Pero si el Espíritu no la rechaza, ¿quién soy yo para rechazarla? Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, como sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Porque si somos hijos terrenalmente de alguien, no somos de la Virgen María. Terrenalmente podemos ser como Abraham es nuestro padre de la fe, y Abraham fue alguien terrenal. Sara es más madre nuestra que la Virgen María, como te quieren convencer los católicos, como te quiere convencer Roma. Y la prueba está en Génesis 17, versículo del 15 al 16, dice: dijo también Dios a Abraham, y Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Reyes de pueblos, y alguien me podrá decir: ay, pero yo no soy rey. ¿Acaso no fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes para Cristo? Como lo dice Éxodo 19, como lo dice Primera de Pedro 2, capítulo 9, como lo dice Apocalipsis 1, como lo dice Apocalipsis 5. Porque ese era el propósito original de Dios. No que estuviéramos todos bajo un sacerdote, como hacen los católicos, por ejemplo. El propósito original de Dios era que fuéramos un reino de sacerdotes. Ese era el propósito original, antes de lo que pasó en Éxodo 32. Éxodo 19 se lo dice a Moisés, se lo dice: si vosotros diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro por sobre todos los pueblos en la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa, porque mía es toda la tierra. Ese era el propósito original del Señor. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Versículo 8. Finalmente, sed todos en un mismo sentido, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que herederáseis bendición. Nunca mal por mal. Como dijo Pablo en Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
siguiendo con la misma temática. Efesios 5. Vamos a leer Efesios 5. Ahí, qué buen capítulo, Efesios 5. Vamos a leer a partir del versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. No dice sométanse las mujeres a los hombres, no, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, hablando de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Acá dice que Cristo es el Salvador. Se me viene Isaías 43 cuando dice, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve, no hay otro Salvador. ¿Pablo se equivocó? Para los que creen que Jesús no era Dios. Pero bueno. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo te santifica por medio de su Espíritu. Tú no te puedes santificar por ti mismo dejando de pecar. No, Cristo te santifica. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque ya no son dos, ya son una sola carne. Lo que pasa es que hoy el mundo corrompió todo esto, porque la mujer hace lo que le da la gana, el hombre hace lo que se le da la gana. Entonces, ¿qué mujer va a querer someterse a su marido con un tipo que vive en el mundo? Nadie. Con una mujer que vive en el mundo, un hombre que vive en el mundo. Nadie. Porque no comprenden el verdadero significado de la palabra. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por eso, dice Pablo, respecto a la mujer, aprenda en sujeción. Simplemente está diciendo que se sujete a su cabeza, siempre y cuando Cristo sea la cabeza del varón. La esposa sujeta a su marido siempre y cuando el marido esté sujeto a Cristo, y no de palabras solamente. Si no, la esposa es que se sujeta a Cristo directamente. Entonces, si empezamos a analizar todas estas cosas, vemos que no tenemos a un Pablo machista. Tenemos a un Pablo hablando según las Escrituras. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿No? Sigamos con 1 Timoteo 2. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Así fue. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
A ver, ¿por qué fue engañada Eva? Porque no le creyó a Dios. Y cuando no le creemos a Dios y no le obedecemos, estamos en rebelión. Y por si no lo sabes, estar en rebelión es estar en adivinación, es hechicería, como lo dice 1 Samuel 15, versículo 23, cuando está Samuel hablándole a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, le dice Samuel a Saúl, y como idolatría, la obstinación. Y ahí le dice, porque por tanto tú has desechado la palabra del Señor, Él te ha desechado para que ya no seas rey. Cuando el Señor desecha a Saúl y después llama a David. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, o sea, si permaneciere en caridad, en las obras de la fe, amor y santificación con modestia. Lo de los hijos, ya te lo expliqué antes, lo que te expliqué referido al culto a Diana, que en el culto a Diana tener hijos varones era como una maldición. ¿Y qué dijo Dios? En Génesis 1, por ejemplo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Dios nunca mandó a cerrar el vientre de la mujer. Nunca. Pero, ¿qué vemos hoy en el mundo? Leyes pro aborto, donde se asesina. Porque en el aborto es un asesinato. Hoy vemos un montón de cosas que no quiero entrar en detalle porque no quiero que me censuren. Pero ahí vemos la ideología del mundo, vemos a ver cómo lo puedo decir, vemos a que cada vez hayan menos personas en el mundo. Y vemos la ideología de que no se tengan hijos, de que cada vez hayan menos personas en el mundo, a través de hablar, de adoctrinamientos, de esto también, lo vimos en el 2021, 2022, 2023, todas las cosas que pasaron, no quiero entrar en detalles, pero este es el adoctrinamiento del mundo. Dios nunca mandó eso, nunca. Bueno, esta fue la primera parte de todo lo que estoy hablando sobre la mujer. ¿Por qué hoy vemos muchas prédicas que hablan de la mujer? No, la mujer no permita que la mujer no hable en una comunicación. No en todas, pero hay muchas personas que piensan eso. Y ya te expliqué una parte de cómo debemos indagar y debemos investigar y debemos escarbar un poquito para ver si Pablo fue lo que realmente quiso decir fue eso. Pero las otras dos partes que te voy a hablar van a ser mucho mejores que la de hoy, todavía, porque te voy a hablar de cosas que nunca escuchaste sobre la mujer y sobre lo que verdaderamente quiso decir Pablo en sus cartas a Timoteo y en sus cartas a los Corintios. Te voy a hablar cosas que nunca escuchaste. Por eso les vuelvo a repetir, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube. Por favor, vayan, suscríbanse. El nombre del canal es Camino de Justicia. Todos estos en vivos durante el transcurso del día, después van subidos y alojados ahí en el canal de YouTube, Camino de Justicia. Bueno, vamos a leer como siempre el final de cada en vivo. Vamos a leer un poquito de apócrifos. Venimos leyendo el libro de Hazar. Habíamos quedado en el capítulo 12. Habíamos leído, hasta el capítulo 39. Vamos a leer a partir del versículo 40. Dice: y todos los reyes y príncipes
y sirvientes dieron a Abraham muchos regalos de plata y oros y perlas. Y el rey y sus príncipes lo despidieron y él se fue en Shalom. El contexto de esto es cuando... Tienes que leer este libro, es espectacular este libro. Cuando Nimrod metió a Abraham y a su hermano Harán, los metió en el horno de fuego. Tienes que leer esa historia, en Ur de los Caldeos. Es tremenda. Versículo 41. Y Abraham salió del rey en Shalom. Y muchos de los sirvientes del rey lo siguieron. Y alrededor de 300 hombres se unieron a él. Y Abraham regresó en ese día y fue a la casa de su padre, él y los hombres que le siguieron. Y Abraham sirvió al Señor, el Todopoderoso, todos los días de su vida. Y él caminó en sus sendas, en su camino, y siguió su Torá. Pero la Torá no es el Pentateuco como te enseñan los que se dicen ser judíos y no lo son, los del judaísmo. La Torá no es el Pentateuco, no es la ley de Moisés. La Torá significa ley y enseñanza. La Torá es la ley eterna, la ley de Cristo, no es la ley de Moisés. La Torá. No sé de dónde sacaron eso. La Torá es la ley de la justicia, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley real, como le llama Santiago. No es la ley de Moisés, no es el Pentateuco. Versículo 43. Y desde ese día en adelante, Abraham inclinó los corazones de los hombres a servir al Señor. Y en ese tiempo, Nacor y Abraham, el otro hermano de Abraham que quedó vivo porque Harán murió en el horno de fuego, tomaron para sí esposas las hijas de su hermano Harán. O sea, Nacor y Abraham se casaron con sus sobrinas. La esposa de Nacor era Milja y el nombre de la esposa de Abraham era Sarai. Y Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. Ella no tuvo hijos en esos días. Y al término de 2 años que Abraham salió del fuego, como les dije recién, que Abraham fue metido en el horno de fuego por Nimrod, esto es el año 52 de su vida, he aquí que el rey Nimrod, sentado en Babel, sobre su trono, el rey se durmió y soñó que él estaba con sus tropas y su ejército en un valle opuesto al horno del rey. Y alzó sus ojos y vio a un hombre en la semejanza de Abraham saliendo del horno, y que él vino y se paró delante del rey con su espada desenfundada, y después saltó hacia el rey con la espada. Cuando el rey huyó del hombre, porque él tuvo temor, y mientras estaba corriendo, el hombre tiró un huevo sobre la cabeza del rey, y el huevo se convirtió en un gran río. Y el rey soñó que todas sus tropas se hundieron en el río y murieron. Y el rey huyó con 3 hombres que estaban delante de él y se escapó. Y el rey miró a esos hombres y estaban vestidos con ropas principescas, con los atuendos de reyes, y tenían la apariencia y majestad de reyes. Presta atención a lo que está diciendo. Por si no te diste cuenta, el Señor le está mostrando a Nimrod, podemos decir, una visión cuántica, la batalla del Mar Salado, de los 5 reyes contra 4. ¡Wow! Pero después te dicen, muchos religiosos dicen, no lea los apócrifos, son satánicos. ¡Qué estupidez más grande! Versículo 49. Y mientras ellos aún estaban corriendo, el río se convirtió de nuevo en un huevo delante del rey. Y salió del huevo un polluelo de pájaro que vino delante del rey. Voló hacia su cabeza y sacó los ojos del rey. ¿Qué le está mostrando el Señor acá a Nimrod?
¿Alguien se da cuenta? No, lo que pasa es que esto no está en el canon bíblico. El Señor le está mostrando cómo iba a morir Nimrod a manos de Esaú, hijo de Abraham. Hijo de Abraham en el linaje, ¿no es cierto? Hijo de Jacob. De Isaac, perdón, más exactamente. Versículo 50. Y el rey estaba irritado con la visión, y él se despertó de su sueño, y su ruaj, su espíritu, estaba agitado, y él sintió gran terror. Y en la mañana el rey se levantó de su cama en temor, y ordenó a todos los sabios y magos venir delante de él, cuando el rey relató su sueño a ellos. Y un sirviente sabio del rey, cuyo nombre era Anuki, le respondió al rey diciendo: este no es otro que el malvado Abraham y su cera, o sea, su descendencia, cual se levantará contra mi señor y el rey en los postreros días. Y he aquí que el día llegará cuando Abraham y su descendencia y los hijos de su casa guerrearán con mi rey, y ellos golpearán todos los ejércitos del rey y sus tropas. Y en cuanto a lo que has dicho referente a 3 hombres cuales viste como a ti mismo y cuales escaparon, eso significa que solo tú escaparás con 3 reyes de los reyes de la tierra que estarán contigo en batalla. Y eso que viste del río, que se convirtió en un huevo primero, y el polluelo de pájaro sacando tus ojos, eso significa que nada más que la descendencia de Abraham, la cera de Abraham, cual matará al rey en los días postreros. Lo que te acabo de decir, que Abraham terminó siendo muerto a manos de Esaú, de Edom. La interpretación que tu sirviente te ha dado es correcta. Ahora, por lo tanto, mi rey, ciertamente tú sabes que es ahora 52 años desde que tus sabios vieron esto en el nacimiento de Abraham. Si leíste este libro, sabes de qué está hablando. Y si mi rey sufre que Abraham viva en la tierra, será para el daño de mi señor y rey, porque todos los días que Abraham viva, ni tú ni tu reino serán establecidos, porque esto fue conocido anteriormente en su nacimiento. ¿Y por qué no, mi rey, matarlo y que su mal sea alejado de ti en días postreros? Tremendo. Tremendo todo esto. Bueno, hermanos, vamos a dar por concluido acá este en vivo en que les entregué la primera parte hablando sobre los pasajes de Pablo que habla de la mujer, de que no permito hablar, de que el hombre, de que la mujer se sujete, que esté bajo el pie del hombre, que si es solamente para esposos, si es en general. Bueno, hoy empezamos a dilucidar esto y lo vamos a seguir dilucidando en las otras 2 partes, porque voy a hablar 2 partes más. Voy a hablar sobre esto. No sé si voy a dar las otras 2 partes en el próximo en vivo, porque probablemente en el próximo en vivo haga un en vivo de oración para orar por las personas, para hacer liberación, para recibir el Espíritu Santo, para orar por enfermedades, por sanidad. Así que muy probablemente ponga un aviso en el canal, el día y la hora en que lo haga. Así que muy probablemente el fin de semana que viene estaré haciendo un en vivo orando, un video de intercesión, orando por todo aquel que necesita oración, ya sea por el motivo que sea. Y después seguramente seguiré hablando en 2 partes más sobre lo que estamos hablando de los pasajes paulinos, sobre las mujeres que tanta discordia traen hoy en día a veces. Así que bueno, hermanos, sin más para decirles, estoy por concluido este en vivo de hoy. Los vuelvo a invitar a que se suscriban al canal de YouTube, donde van alojados todos estos en vivos. Y acá justo TikTok me está
tirando la comprobación. A ver, que voy a hacer la comprobación aquí, a ver, ahí está. Les pido por favor que se suscriban al canal de YouTube, que es el que más me importa, porque me gustaría mucho hacerlos en vivo por YouTube, pero bueno, no tengo los suficientes suscriptores como para poder hacerlo. Así que bueno, todos estos en vivos acá van alojados ahí en el canal de YouTube. Así que pueden buscar, hay muchas cosas muy interesantes para ver ahí. Así que bueno, hermanos, sin más que decirles, nos estamos viendo en un próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.